Creo que de COVID sería lo que queríamos tocar. No sé si particularmente después de la charla que vamos a tener sobre las empresas, ustedes quieran hacerme bastantes preguntas y con mucho gusto se las puedo responder. Las pueden ir grabando y ahorita me las pueden leer. Pero vamos a hablar un poco ya de lo que es el COVID y el mundo del trabajo. ¿Qué sucede? Durante muchos trabajos o durante mucho tiempo en la primera fase de la epidemia, muchos países aplicamos las medidas de distanciamiento social para frenar la propagación del virus y evitar resultados catastróficos. ¿Qué tanto funcionó? No lo sabemos. ¿Fue útil? No lo sabemos. No podemos predecir los modelos que si esto realmente pudo evitar la propagación viral, pero en episodios o en historias previas de pandemias previas se vio que el distanciamiento social sí reduce la capacidad de infectividad de un virus y la capacidad de transmisión que tiene. En el mundo del trabajo, que es por lo que estamos aquí nosotros sentados, se habla de cierre, se habla de restricción, se habla de contención y se habla de recesión. Es muy complicado decirlo de esta manera, pero repercute. O sea, repercute a la empresa en el sentido que cierra, repercute a la empresa porque inestabiliza el mercado y afecta a los trabajadores. ¿Por qué? Porque se paraliza la industria. Estamos hablando que casi 2.700 millones de trabajadores, alrededor del 81% de la fuerza de trabajo mundial, se vio afectada por el coronavirus. Y está siendo afectada aún. Y la actividad económica se ha visto gravemente restringida en sectores enteros. El impacto del mercado laboral dista de ser uniforme. No colapsa igual de las mismas maneras. No colapsa igual a la industria científica, no colapsa igual a la industria maderera, no colapsa igual a la industria acerera. Lo que sí colapsa es al comercio y colapsa a las relaciones comerciales. Hay que entender una cosa, perfecto, antes de, ¿qué es un contacto cercano a un trabajador? Cuando una persona tiene COVID-19 y está por un periodo de 10 minutos a una distancia menor de 1.5 metros sin haber usado un equipo de protección personal, sin cubrebocas, careta o gogles, se habla de un contacto cercano al trabajador. ¿Okay? O que tenga contacto directo con las secreciones infecciosas de un caso de COVID-19. Por ejemplo, si estornudan o tosen. Y el contacto del trabajo debe haber ocurrido en promedio 5 días anteriores al inicio de los síntomas. O 3 días antes de que una persona presentara los síntomas y la otra presentara la enfermedad. En palabras más claras, ¿por qué pongo esta diapositiva? Porque esto es lo que hay que evitar, el contacto cercano de trabajo. ¿Cómo podemos lograrlo? Me comentaron aquí, quien me hizo la invitación muy amablemente, que la mayor parte de ustedes son de recursos humanos. Voy a poner lo que dice el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Previsión Social. Hay que generar o hay que desarrollar estrategias para el retorno laboral. Cuando se habla de retorno laboral, no solamente a las empresas que hicieron cierre, sino a las empresas que durante el cierre continuaban operando y que posterior al cierre van a compartir con más empresas o van a aumentar su cantidad de trabajo. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Primero, elaborar un plan de trabajo de centros laborales. Es la etapa de preparación. Si ya abrimos y no hemos hecho este plan, necesitamos hacer un plan de trabajo para saber o identificar cuáles son las situaciones que nos puedan condicionar la aparición de contactos cercanos. La segunda etapa sería ya ponerlo en marcha, que los trabajadores ya hicieran esto y sería la reincorporación a las actividades laborales. ¿Qué se recomienda? Que sea escalonada, que se consideren las comorbilidades y las enfermedades que pueda tener esta persona que lo hagan un sujeto vulnerable. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos una reunión de trabajo, estamos todos juntos, esto es claro, no hay ventilación, no hay ventanas, es una sala pequeña, hay más de 10 personas, nadie trae cubrebocas, nos tocamos la cara, nos prestamos los plumas, los lápices. ¿Por qué es importante tocar la cara? Porque a pesar de que si alguien no me ha estornudado, estornudó o bebió de un vaso o chupó la pluma de un lápiz, por poner un ejemplo, y nosotros tocamos nuestra cara, estamos inoculando el virus.
Esto es ver, y esto es muy importante para ustedes de recursos humanos, que vean la capacidad que tenemos. En un hospital, no diré cuál, hubo un jefe de servicio que a sus estudiantes los siguió pidiendo que fueran a tener sesiones presenciales. El jefe de servicio presentó la enfermedad y todas las personas que iban a las reuniones presentaron la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo la pérdida de la fuerza laboral de más del 50% de todos los turnos, y que porque eran un personal becario, fueron mandados a su casa. Por lo tanto, se perdió la capacidad laboral de ese centro. ¿Okay? Por poner un ejemplo que yo conozco. Esto es un ejemplo que decimos que Juan llega a la junta sin ningún equipo de protección. Durante la junta, Juan le entrega a Marina un documento para firmar, le presta su pluma. Esta firma el trato, se vuelve a tocar la cara, se saludan, se despiden de beso y se van. Aquí identificamos más de 10 oportunidades para contacto estrecho entre dos personas. ¿Qué es necesario que ustedes entiendan? Que hay que seguir recomendaciones para el retorno saludable al trabajo como parte de la política de apoyo al empleo por COVID-19. ¿Okay? ¿Qué hay que hacer o qué se sugiere según la autoridad sanitaria? Que en la etapa número 1 elaboremos un plan de trabajo para estos centros laborales. ¿Cómo? Establecer un comité para el retorno al trabajo. ¿Qué debe ser? Que todos los actores involucrados pongan de sí para decir cómo vamos a lograr estas medidas de distanciamiento social. Que veamos en base a lo que nos dedicamos nosotros. Si yo tengo una microempresa en la cual distribuyo pequeña cantidad, tengo que ver que los trabajadores no tengan un contacto cercano. Ahorita vamos a ver estrategias particulares, pero vamos a lograr que todo no sea un contacto cercano entre trabajadores y que las personas que den atención al público en general tengan una protección adicional. Obviamente hay que elaborar un diagnóstico situacional, particularmente en las instalaciones y en los trabajadores. ¿Cómo? Nos permite identificar qué servicios esenciales podemos continuar, qué otros servicios podemos espaciar en cuanto a tiempos, y lo más importante, identificar al personal vulnerable. El personal vulnerable necesita ser identificado y hacer medidas, no para su detención laboral, sino para su aislamiento social o laboral y que pueda permanecer realizando sus funciones. En la estructuración de este plan de retorno al trabajo, se trata de reintegrar a las personas y seguir las recomendaciones, partiendo del principio que a menor edad, menor riesgo de mortalidad, se debería sugerir lo siguiente. ¿Okay? Hay que elaborar un plan estructural que tenga estos 5 apartados. Primero, ingeniería. Ingeniería se trata que son los cambios que debe tener el lugar de trabajo para disminuir los riesgos de COVID-19. Primero, uso de barreras físicas, particularmente como la generación de micas o de ventanillas en la atención directa al cliente. Que los sistemas de extracción y ventilación, si son continuos o tienen un flujo laminar, tengan filtros más estrechos. Señalización de las áreas de trabajo y de las áreas de descanso, poniendo la sana distancia. Y separar la entrada de la salida para poder hacer una revisión de los personajes que ingresen y si alguno de ellos presenta síntomas importantes. No es tan necesario que lo haga un médico mientras nosotros sepamos identificar estos síntomas. Fiebre, tos, dolor de cabeza, fiebre, tos, dolor de cabeza. Ahora, los administradores, de los que muchos estamos aquí, las recomendaciones van a estar orientadas a mantener el personal mínimo necesario para la operación de los procesos sustantivos, pero particularmente todas las decisiones deben estar dadas al distanciamiento social de al menos 1.5 metros entre los trabajadores. La protección personal en las industrias, categoría intermedia, como las industrias de la construcción, de la minería y del acero, son un cubrebocas y unos gogles. ¿De cuáles? De los de capacidad industrial o incluso unos lentes. Son los que recomienda la autoridad sanitaria. Respecto a la sanitización y desinfección, es el proceso que consiste en limpiar y eliminar los microorganismos de las superficies, no como el meme que vimos de la satanización.
particularmente es ver qué ideas, ¿no? En qué momentos o en qué lugares hay saliva, hay herramientas compartidas. ¿Qué se sugiere para eso? Tener un sistema de sanitización. Dar continuidad y seguimiento a protocolos de limpieza y desinfección de las áreas críticas. Por ejemplo, comedores, manijas de las puertas, tener dispensador de alcohol en gel y toallas desechables para secarse las manos. Y por último, como esta, la capacitación, que son actividades realizadas en una organización para mejorar el conocimiento, la actitud y las habilidades de las materias en contención con el COVID-19. Mucha gente no lo va a creer por lo que les expliqué. Tiene una distribución parchada y una tasa de ataque parchada. ¿A qué me refiero con el término de parchada? A que no es general, a que unos sí y unos no. ¿Qué factores van a provocar que alguien se enferme o no? No lo sabemos, en eso estamos. Pero desafortunadamente los que se enferman mal y fallecen. Importante, hay que entender que todas las enfermedades generan miedo. Tenemos miedo de fallecer. El miedo de morir es una de las primeras particularidades de la existencia humana. En otras palabras, al que lo veamos tosiendo, al que lo veamos con fiebre, al que lo veamos cansado, se puede segregar. Sencillamente hay que mantener la confidencialidad de los trabajadores en los informes médicos y proteger a las personas contra la discriminación y el estigma social. El paciente que regresa del COVID ya no es contagioso. Ahorita vamos a ver cómo regresa. Y hay que promover un ambiente de confianza sin cercanía social. Suena complicado, pero debe haber seguridad de que no me voy a contagiar trabajando si sigo las medidas que nosotros como administradores vamos a dar de manera pertinente. Nuevamente volvemos a repetir lo del contacto de trabajo. Es aquella persona que comparte el espacio laboral con una persona confirmada o sospechosa de COVID, bajo las siguientes 3 condiciones. Por un periodo de 10 minutos sin importar la distancia. ¿Por qué? Porque se generan aerosoles. Por eso se solicita o se pide que haya espacios ventilados, para que no se esté circulando el virus únicamente en una pequeña área, a una distancia menor de 1.5 metros y sin haber usado el equipo de protección personal adecuado, sin cubrebocas, sin careta, sin gogles. Haber tenido una exposición directa con las secreciones, gotículas o aerosoles de un trabajador infectado o sospechoso. Si estornudan o tosen frente al contacto sin taparse la nariz o la boca. Por eso hacemos énfasis en el estornudo de etiqueta. Con superficies contaminadas por el trabajador infectado. Y el contacto de trabajo debe haber ocurrido en promedio 5 días anteriores al inicio de los síntomas. Sin embargo, aquí les voy a decir una mala noticia. Los pacientes asintomáticos también pueden ser transmisores. Por poner un ejemplo, un paciente que tuvimos que fallecieron todos en la familia, menos una persona que había viajado. Cuando regresó, a todos, incluyendo al que viajó, le hicieron la prueba y todos salieron positivos. En este caso se puede creer que el vector o el que trajo la enfermedad, esto sucedió en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue aquella persona que viajó y no falleció y ni siquiera presentó síntoma alguno. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque a veces un trabajador que no siga las normas o que no siga las recomendaciones puede generar un contagio masivo. Obviamente volvemos que hay que identificar estos tres, fiebre, tos seca y dolor de cabeza, fiebre, tos seca y dolor de cabeza. Esto hay que saberlo identificar, nada más. Que haya presentado 2 de los síntomas más alguno de estos 6 síntomas. Dificultad para respirar, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, dolor en la garganta, salida de secreción nasal, que tenga los ojos rojos o inflamados o que le duele el pecho. Ya por último, los casos confirmados son los que nosotros como autoridad sanitaria, en este caso el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica o la Comisión Nacional de Vigilancia Epidemiológica dan como reporte.
¿Cómo es la reincorporación de un trabajador? Okay. ¿Qué debo de hacer si alguno de mis trabajadores es caso confirmado, sospechoso o contacto? Es muy importante. ¿Qué debo de hacer? Mandarlo a atención médica. ¿Okay? En el caso de que sea un asalariado que está en régimen ordinario, se manda al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se le hay un área en cada unidad de medicina familiar, hay un área de triage respiratorio. En ellas van a presentar una, un médico que lo va a valorar y va a decir si cumple o no la definición operacional. En el caso de que cumpla la definición operacional, se le da una incapacidad por 3 días y se manda nuevamente a laborar cuando si sale negativa la prueba. Si sale positiva la prueba, se plantean la pregunta de ¿cuándo puede regresar? Ya que sea positivo, se enferme o algo, ya se maneja de manera institucional. En el caso de que sean del régimen de no asegurados, la empresa debe de poner sus estrategias para lograr saber que el caso o que la persona es segura para seguir trabajando. ¿Cómo es eso? Puede ser valorado por un médico laboral del área, puede ser valorado por un médico externo del área, ya sea de manera presencial o de manera virtual, y este médico va a decir, parece que es, no parece que es. En el caso que diga, parece que no es, lo puede reincorporar 3 días después de que cumpla la definición operacional. Si vemos que no presenta síntomas y no hay agravamiento, lo más seguro es que no lo sea. Pero si creo que es un caso sospechoso, valdría la pena hacer la prueba para saber si otros más han estado en contacto con él. Ahora, ¿cómo la reincorporación del trabajador que fue confirmado sospechoso? Hay dos estrategias, una sin prueba y otra con la prueba. Importante, la prueba casera, la prueba de anticuerpos, la prueba del piquetito de sangre no me funciona tan bien. Tiene muy bajo rendimiento, o sea, no me distingue los sanos de los enfermos. La prueba que se está utilizando es una prueba donde se buscan los ácidos nucleicos del virus. ¿Qué es esto? El material genético. ¿Qué es esto? Pequeñas moléculas que transmiten la información viral. Para esto requiero técnicas especiales que se llaman técnicas moleculares. Es un problema que tenemos porque, por ejemplo, en un inicio pocos laboratorios tenían la certificación para hacer estas pruebas porque se requieren ciertos materiales o ciertos insumos que son un poco más caros que los comunes. ¿Cómo es la reincorporación del trabajo que fue confirmado asintomático? ¿Okay? El paciente está asintomático, pero como parte del cerco epidemiológico se le pidió una prueba y salió positivo. ¿Debe trabajar? La respuesta es no. ¿Cuándo se va a reincorporar? Vamos a tener estrategia basada en tiempo y estrategia basada en pruebas. La estrategia basada en tiempo significa particularmente que debo dejar que desde el inicio de la prueba hasta pasar los 14 días, de 10 a 14 días, después de ese periodo, el trabajador se puede reincorporar. Antes de ese periodo no se debe de reincorporar. Y la estrategia basada en pruebas es, tengo una prueba positiva, a los 14 días tomo una prueba negativa y sale negativa, lo puedo reincorporar con 2 estrategias de tiempo. O puedo reincorporar al trabajador en cualquier momento con 2 pruebas negativas. ¿Okay? ¿Qué recomendaciones? Se da generalmente, ¿no? O sea, hay que aconsejar a todas las personas que laboran en la empresa estar pendiente diariamente de sus signos. Si hay fiebre, si hay tos o si hay dolor de cabeza. Se acude con un médico o se hace una consulta virtual, que es lo que se está sugiriendo, y permanecer en hogares. Normalmente, persona con síntomas respiratorios no debe de acudir a consulta general, debe de acudir a un área de módulo respiratorio. ¿Okay? Se recomienda que los patrones informen a los trabajadores sobre las medidas de etiqueta respiratoria, como ya lo mencionamos, el estornudo de etiqueta, la higiene frecuente de manos, pero cómo estas deben ser implementadas en la empresa en base a la cantidad de recursos y las actividades que se realicen. Es recomendable informar a los empleados que ciertas personas tienen riesgo más alto de complicaciones por COVID. Y asimismo, se deben dar estrategias para que estas personas laboren en un ambiente más protegido, preferentemente desde casa. Pero si esto no es posible, sí desde un ambiente protegido. Recomendaciones para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica, o sea, como ustedes, como administradores, ¿cómo vamos a saberlo?
se recomienda lo siguiente: hay que identificar al comórbido. ¿Qué es eso? Al diabético, al hipertenso, al obeso, al que tiene cáncer, al que tuvo alguna enfermedad, al operado recientemente, y se identifica como un sujeto de riesgo. ¿Qué se le hace? Se le pide control de la enfermedad crónica. Eso es lo primero. A pesar de que no sea separado, tiene que tener una atención y explicarle el control de la enfermedad crónica. Y eso no solo sirve para el virus, sirve para todo. ¿Por qué? Porque no controlar una enfermedad crónica nos genera que un paciente o una personal de trabajo, en este caso para ustedes, que tenía una vida laboral estimada de 30 años, se convierte en una vida estimada de 10 años. Y que las complicaciones inmediatas repercutan en su actividad como parte organizacional. Hay que dar el seguimiento de las incapacidades temporales en el trabajo. Pero aquí entramos en otro conflicto severo de interés. Vamos a encontrar muchos simuladores. Particularmente por eso hay que estar muy seguros. Muchas estrategias, y hay que ser, esto es éticamente, tiene muchas aristas. Muchas empresas han hecho, no diremos nombre, pero los mandan a los módulos respiratorios, porque con el conocimiento del que el que realmente esté enfermo puede tener el riesgo de enfermarse en el módulo, pero ahí es donde debe de acudir. Entonces, pocos van. Pero la verdad, en este momento, mandarlos a los sistemas de salud también es exponerlos. Y muy importantemente, la salud mental. Esta pandemia nos ha pegado a todos, particularmente a nosotros como trabajadores de salud. Estamos saturados en trabajo, estamos saturados en pacientes y estamos saturados o disminuidos en recursos. Pero lo mismo sucede con todas las áreas. Personas que tuvieron una cuarentena de 60 días, el mero hecho de tener a los hijos en casa es complicado para muchos. Son factores de riesgo psicosociales y van a generar problemas somáticos y simuladores, en palabras más claras, personas que no están enfermas. ¿Qué hay que hacer con esto? Si pueden tomarle captura a la pantalla, si pueden tomar una foto con su celular. Estos teléfonos son de la Secretaría de Salud, de la Línea de la Vida, del Instituto Nacional de Psiquiatría, de la atención de los profesionales de la salud y de la UNAM. Todos estos, particularmente, me van a dar una atención a aquellos que lo consideren que lo requieran. Hemos tenido casos de personas que incluso llegan a sufrir asfixia porque se vomitan en sus equipos de protección. Hay que estar vigilando el estrés en las personas y de manera clara decir, ¿sabe qué? Estos son los números de atención. Tratar de que el que busque ayuda lo pueda encontrar en estos números. Cuidar la salud mental, ¿no? Y no solamente cuidar la salud mental de ustedes, sino de sus trabajadores y de nuestro quehacer, ¿no? O sea, no todo en la vida va a ser coronavirus. De repente ya vimos, ya van 150,000 muertos, después 160,000 muertos, y que esperamos una gran cantidad de personas. Pero la verdad, lo verdaderamente importante es que estar relajados nos ayuda mucho a manejar este tipo de situaciones. Es complicado, sí, pero es necesario. Vamos a hacer un poquito, por tanto, ahorita ya para entrar a recomendaciones especiales. ¿Cuáles son los factores de riesgo o los lugares de riesgo? Bajo, vías públicas, o sea, la calle, transporte en bicicleta y nuestra casa es bajo, si no hay nadie enfermo. Medio, cuando vamos a una farmacia o cuando vamos en un vehículo. Alto, medio, oficinas con cubículos de menos de 2 metros. Empresas de producción, peluquerías o salones de bellezas, centros comerciales, restaurantes y consultorios médicos. Altos, bancos, ascensores, cines, supermercados, universidades, colegios y escuelas. Y muy alto, hospitales, transporte público, reuniones familiares o con amigos, bares o discotecas, eventos religiosos, eventos masivos, plazas de mercados y gimnasios. Si lo ven, como lo dice aquí claramente la Secretaría de Salud, esto está dado por los semáforos epidemiológicos. Cuando estamos en rojo, la recomendación es que no se lleven a cabo estos. Obviamente, cuando estamos en naranja no quiere decir que se permitan los rojos, no. Quieren decir que se permiten las actividades que están de amarillo a verde. Cuando estamos en amarillo se permiten las actividades de verde a izquierda y cuando estamos en verde se permiten todas las actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el trabajador no se contagia en el trabajo, se contagia en casa.
Entonces debemos de dar recomendaciones muy importantes para que se pueda entender que esta es la situación. Particularmente, eh, el trayecto de la casa al centro de trabajo es un alto riesgo de contagio. Se sugiere que se use un vehículo propio o un vehículo no compartido o compartido con personas que comparten una misma área normalmente y que se limpien los interiores del carro poniendo atención especial en el volante, las manijas y las palancas de velocidades. La limpieza de las soluciones se recomienda por guías dadas por la EPA, que es una solución de hipoclorito de sodio comercial al 10%. ¿Cómo es esto? En 10 mililitros de agua de cloro en 90 mililitros de agua o 100 mililitros de cloro en 900 mililitros de agua. Esta tiene una efectividad del 99.9% para inactivar al coronavirus. Si ustedes deciden dar a los de atención a clientes una careta o una mascarilla o unos gogles, se dejan en un recipiente que tenga esta concentración. ¿Qué otras soluciones son aceptadas? El alcohol al 70%, la clorexidina del 4 al 8% y otras que estén a base de hipocloritos o agentes alquilantes. En palabras más claras, desinfectantes comerciales como el Lysol sí tienen efectividad. En el transporte público, se sugiere usar cubrebocas, obviamente colocarnos con la distancia social y asegurarnos que esté bien colocado en la cara. Tratar de hacer sana distancia cuando se pueda y tratar de no tocar nada que no sea necesario. Y en todo el trayecto, no tocar la cara hasta el momento que se realizó higiene de manos en casa o en el lugar donde llegamos. Por eso es necesario que en el trabajo se tengan un área de sanitización de las manos. Si hay o se mueve el cubrebocas y hay necesidad de ajustarlo, primero hay que desinfectar nuestras manos con alcohol en gel al 70%. Una vez hecho el ajuste, volver a desinfectar las manos o hacer un lavado de manos. Si durante el contacto o el transcurso de la casa hubo un contacto con varias personas, se sugiere hacer una higiene. ¿Cómo? Pues sanitizarse. La ropa utilizada se deja en la ropa sucia o aparte inmediatamente y se cambia. O si no, tomar un baño una vez que se ingrese al hogar y antes de tener contacto con algún miembro de la familia. Y se limpian los objetos que puedan estar contaminados, como bolsas, llaves, portafolios, con las mismas soluciones que ya mencionamos. Acciones individuales, muy importante en el trabajo. Estornudo de etiqueta, higiene de manos, equipo de protección personal, cubrebocas y lentes. Para la industria que ustedes me están solicitando no es necesario un cubrebocas industrial. O sí puede ser uno industrial, pero no uno de filtro de uso médico, o sea, no uno KN95, no un N95, un cubrebocas quirúrgico. Evitar tocar objetos que puedan estar contaminados. Las reuniones del trabajo, como esta, perfecto, muchas felicidades a los organizadores. Se prefiere que sean a través de este tipo, videoconferencias. De no ser posible, se debe reducir la reunión, ser cortas y con un número de personas pequeño. Un lugar que nos permita la distancia de 1.5 metros entre los asistentes, que tenga ventilación y la entrada de luz solar, que nos permita limpiar y desinfectar superficies y los objetos que requieran ser usados, y proporcionar a los asistentes gel o un lugar donde lavarse las manos, para que se laven las manos antes y después de entrar a la sala. Y dejar que se ventile la sala de juntas de 5 a 10 minutos mínimos. Importante, muy, muy importante. Mucho de este material está disponible y lo podemos revisar en los cursos en línea del IMSS, que es clims.ims.gov.mx y ahí pueden ver una gran cantidad de cursos abiertos para la población en general. ¿Cómo puedo prevenir el coronavirus? ¿Cómo puedo hacer un plan de acción en el lugar? ¿Y cómo puedo cuidar a las personas para el coronavirus? Ustedes pueden conocer más, vean todo lo que hay y aquí de lo que podemos saber sobre el coronavirus. Okay. Ahora, parte de este mismo protocolo de trabajo y de manejo se generó para cada empresa.
Y vamos a hablar unos 5 minutos que nos quedan sobre el proceso de ustedes, que son los acereros. El sector minero metalúrgico constituye el 4% del Producto Interno Bruto. Se deben realizar varias acciones antes de que se revisen cada área detalladamente, ¿ok? Antes de iniciar en la jornada del trabajo, en los comedores del personal, en los campamentos y en el interior de la mina. El COVID golpeó a la industria del acero en México. ¿Y qué recomendamos? Ok, y eso se ve. Primero, mantener una adecuada comunicación con los trabajadores. ¿Ok? Seguridad hacia el COVID, si no se cree, al menos sí por disciplina laboral, para minimizar su propagación. Fomentar la confianza. Establecer un protocolo de acción. Habilitar las múltiples zonas con alcohol y base o soluciones desinfectantes. Reorganizar el proceso de acceso escalonado y, si es posible, un filtro para conocer si las personas tienen fiebre o, si lo identificamos, solicitar que vaya atención médica. Proveer a los trabajadores del material y equipo de protección, cubrebocas y lentes, es todo. Y proporcionar los productos de higiene y desinfección necesarios para la maquinaria. Ponemos el ejemplo, dice, los jefes de trabajo implementan medidas de cuidado laboral y pusieron un cartel en varias zonas. ¿Qué? Donde seguimos las recomendaciones. No compartas dispositivos, mantente atento, no hagas bromas, distanciamiento social, lávate las manos cada rato, no toques tu cara sin haberte lavado las manos. Ventilar los espacios, gel antibacterial. Eso es lo que tenemos que hacer. E importantemente, o si se puede, tratar de modificar los horarios, limitar la cantidad de clientes y limpiar y desinfectar las canastas. ¿Okay? ¿Qué perspectivas hay para irnos, no? Para terminar. El país suspendió clases por un mes. Hubo restricciones de ingresos a los aeropuertos. Hubo una campaña larguísima de sana distancia. Se destinó muchísimo dinero. Se entendió, o de no entenderse, que de no tomarse las medidas por contingencia, el sector, o todos los sectores, particularmente el sector acerero, aquí en México puede caer un 3.5%, cifra que se duplicaría en los resultados obtenidos en 2019, según lo que dijo la CONCAMIN. Pero cerrar espacios públicos como museos, cines, ha suspendido los trámites en la capital, con excepción de los permisos en construcciones privadas. Es decir, tenemos un área de oportunidad como acereros porque vamos a seguir trabajando, porque se está considerando como un sector esencial. Pero nosotros, como administradores o como proveedores de salud, debemos de dar a los trabajadores esta información para evitar la propagación del virus. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a repercutir hacia la cantidad de días no laborados al año. ¿Qué importante me quedo con esto? La penicilina se descubrió en 1928 y hasta 20 años después casi se puso a la venta. No hay que esperar una vacuna pronto. La vacuna pronto o el trabajo pronto es las medidas adecuadas de higiene social. Me pongo a sus atenciones. Ahorita estoy para escuchar cualquier de las preguntas que ustedes puedan tener. Y este es mi teléfono también para consultas virtuales y para cualquier cosa que se requiera. No sé si existe alguna pregunta. Sí, Adán, muchas gracias. Una pregunta. Se habla mucho de dos conceptos que están como muy de moda, el pico de contagios y aplanar la curva. Estos dos conceptos, ¿cómo los tenemos que entender y qué acciones tenemos que tomar nosotros ante ellos? Déjeme ver porque no los escucho. Adán, ¿me escuchas? Adán, ¿me escuchas? Ok, bien. Tengo las preguntas aquí, importantes aquí. Por favor, si me las pueden hacer llegar por el chat y yo con mucho gusto las leo. Primero, ¿puede repetir la mezcla con cloro que debemos preparar, por favor? Sí, es una solución de hipoclorito de sodio, la marca que sea, el cloro comercial, 10 mililitros en 90 mililitros de agua. Si va a ser en un vaso, por ejemplo, sería un quinto del vaso y el resto de agua para lograr un volumen. O si es 1 litro de agua, se utilizan 10 mililitros de agua y se llena el tambo. ¿Alguna otra pregunta que puedan tener hacia mí? Adán, ¿me escuchas? Es importante que hagamos las medidas de distanciamiento social.
y es importante sobre todo que cuidemos que los empleados no tengan este contacto estrecho. ¿Sí, diga? ¿Vale la pena en este momento, si gustan preguntar? ¿El cubrebocas es recomendado todo el tiempo o solo se puede tener la careta? Esa es muy buena pregunta, deben ser ambos. Porque al momento de entrar a la respiración debe haber un contacto estrecho con la boca, porque el virus puede viajar por micropartículas. En la careta lo que nos protege es particularmente de, de lo que salpica, o del flush, o del tosido, o sea, las partículas directas hacia los ojos. El virus puede entrar por los ojos, por la nariz y por la boca. Doctor, buenas tardes. Habla Ángel Espíndola. Una pregunta. Cuando estoy solo en mi oficina, ¿tengo que seguir usando el cubrebocas? Depende del tiempo. ¿Okay? Si no hay una persona y en 5 minutos no hubo una sola persona, sí es probable no usar el cubrebocas. Si va a llegar una persona nuevamente, entonces tengo que usar el cubrebocas. ¿Funcionan los cubrebocas lavables? Depende, ¿no? Si voy a hacer atención al cliente, si voy a ir a la calle, sí funcionan como medida de distanciamiento social. Para personal de salud, por ejemplo, yo que atiendo pacientes directamente COVID, no puedo o no debo ver o usar un cubrebocas lavable. Ustedes particularmente sí podrían usar un cubrebocas lavable en áreas donde el distanciamiento social sea adecuado. Se habla del pico de contagios y aplanar la curva. Estos dos conceptos, ¿cómo podemos describirlos? ¿Qué acciones tomar ante ellos? Excelente, Mariana. Esa es una pregunta brillante. Muy bien, te voy a explicar un poquito cómo funciona. Ok, ¿qué es eso de aplanar la curva? ¿O qué significa aplanar la curva? Resulta que al momento que empieza el primer caso, o que se demuestre el primer caso, se empiezan a contabilizar. ¿Qué es eso? Que yo contabilizo el número de casos que están presentando la enfermedad durante el periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, ese momento o ese episodio se va a llamar el inicio de la curva epidemiológica. ¿Qué es eso del inicio de la curva epidemiológica? Que a partir de ahí va a empezar a aumentar el número de casos. El día que reportemos más casos, el día que tengamos más muerte, eso se va a llamar un pico en la curva. ¿Okay? Quiere decir que en palabras más claras, desde el primer día hasta el día donde presento más casos o más muertes es mi pico y después se va bajando. ¿Qué es aplanar la curva? Que el número de contagios no sea tan alto. Es decir, que la curva no suba tanto. Por eso se habla de aplanar la curva. ¿Okay? Y las medidas que se toman como el distanciamiento social sí pueden aplanar la curva, pero lamentablemente, por estimaciones realizadas por personajes de la CDC, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la UDG y de la UNAM, el pico general de la curva en México se espera en agosto. Y que posteriormente a esa fecha vamos a disminuir el número de casos. Ahorita empezamos, como todas las curvas, tienen una fase de crecimiento lento y una fase de crecimiento exponencial. Ahorita estamos en la fase de crecimiento exponencial, es decir, aumentamos rápidamente el número de casos. Tanto es así que en los hospitales públicos, por decir un ejemplo, teníamos 3 casos, llegamos a tener en solo 3 días 30, 40 casos. Y no sabemos hasta dónde vayamos a llegar con el número de casos. No sé si respondió tu pregunta. Sí, muchas gracias, Adán. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Ok, bueno, creo que son las últimas preguntas. Te queremos agradecer muchísimo, por tu apoyo, por toda esta información que la preparaste especialmente para nosotros. Nos va a ayudar mucho para poder continuar con nuestras labores.
Y les quiero agradecer a todos por haberse conectado. Les vamos a enviar una pequeña encuesta para que nos den su opinión sobre estas capacitaciones que hemos estado haciendo y que nos ayuden a conseguir nuevos temas. Bueno, pues de parte de todo el equipo de CONADEAC y de nuestro presidente Francisco Villanueva, queremos reiterar nuestro agradecimiento al maestro Adán por su apoyo y a todos por su participación. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias de parte de MBS, muchas gracias, muy completo. Estamos para servirlos, tienen mi número de contacto para lo que se les ofrezca. Gracias, doctor. Buenas tardes y excelente presentación. Gracias.